Aquí vamos a hablar de pruebas hepáticas y enfoque del paciente ictérico. Entonces, algunas consideraciones generales. Recordemos que la ictericia no es un diagnóstico per se, sino que es una manifestación clínica de la hiperbilirrubinemia. Usualmente está acompañada de otro síntoma que nos permite, de forma de clínica y de la anamnesis, tener un abordaje mucho más específico del trastorno que está ocurriendo en estos pacientes. La ictericia, que traduce la hiperbilirrubinemia, va a ser siempre una manifestación de dos entidades grandes, entidades hematológicas o condiciones hepatocelulares. Entonces siempre tenemos que delimitar nuestro diagnóstico en alguna de estas dos entidades. Hematológicas específicamente estamos hablando de hemólisis, ¿no? Bien, sobre la bilirrubina sérica, entonces pues el valor normal depende del laboratorio, pero en términos generales es menor a 1 miligramo por decilitro. Usualmente es detectable clínicamente con ictericia cuando supera los 2.5 miligramos decilitro la bilirrubina total, y aparece inicialmente en conjuntivas, mucosa oral y paladar duro. En casos de encefalopatía hepática, que veían ustedes la clase pasada, usualmente ocurre cuando está alrededor de los 20 o 25 miligramos decilitro en el adulto. Y vamos a tener dos fracciones de la bilirrubina, una fracción que interactúa directamente con los reactivos, que se va a denominar bilirrubina directa, o también llamada bilirrubina conjugada, y vamos a tener una fracción que requiere la adición de un acelerador para la reacción, y por tanto se va a denominar bilirrubina indirecta, que también la vamos a conocer como no conjugada. A mano derecha aquí ven la escala de Kramer modificada, que la utilizan los pediatras, sobre todo nosotros en los adultos no la utilizamos porque no hay una muy buena correlación de eso con los niveles. Sin embargo, los pediatras les encanta, entonces a veces se las puntan. Entonces fíjense que dividen el cuerpo en zonas, de la 1 a la 5. La zona 1, que es solo cabeza y cuello, usualmente traduce unos niveles de bilirrubina menos de 5. La zona 2, que va hasta el ombligo, cabeza hasta el ombligo, ya nos habla de 5 a 12. La zona 3, que va hasta las rodillas, entonces va hasta los 16. La zona 4, que va hasta los tobillos, hasta 18 miligramos. Y la zona 5, que compromete plantas y palmas, es mayor a 15 usualmente. Fíjense que hay una correlación ahí un poco indirecta de la hiperbilirrubinemia con la ictericia, pero digamos que en términos de adultos eso no nos interesa a nosotros, a pediatría sí, por aquello del kernicterus. Vamos a hablar un poquito de la fisiopatología de la icteria. Entonces, nuevamente para repasar aquí lo que es la conjugación y la secreción hepática de la bilirrubina. Recordemos que la bilirrubina circula en sangre de forma indirecta, ¿cierto? No conjugada, unida a la albúmina, que es su principal transportador. Una vez llega al hepatocito, hay unos transportadores que ya los vamos a ver en más detalle, y en el interior del hepatocito vamos a conjugarlo a bilirrubina diglucuronidado, porque se le ponen pues, unos residuos de esta sustancia mediante la enzima que se llama glucuroniltransferasa. Le pega un ácido glucurónico y la vuelve bilirrubina conjugada, ¿cierto? ¿De dónde viene ese ácido glucurónico? Viene pues de el ciclo de la glucosa y la UTP para formar UDP, glucurónido. Luego esa bilirrubina conjugada pues la vamos a excretar a través de los canalículos biliares, utilizando unos transportadores que ya vamos a ver un poco más en detalle que requieren UDP. Aquí están esta diapositiva para ver lo que les estaba comentando los transportadores. Más que todo es porque a veces preguntan en los exámenes, no creo que sea algo muy frecuente, pero ven algunas de estas alteraciones de la conjugación de la bilirrubina y las preguntan. Entonces aquí vemos en la diapositiva el hepatocito y que tiene unos transportadores apicales, ¿cierto? Algunos no muy bien identificados aún. Entonces viene la bilirrubina no conjugada junto con la albúmina y va a entrar hacia el hepatocito utilizando un transportador que ponen ahí, que es el OATP1B1-3. Ahí nuevamente en el citoplasma se va a unir a la ligandina, que lo va a transportar hacia el interior del lumen del retículo endoplásmico.
Y ahí es donde vemos el recuadro ya grande, que vamos a tener un transportador de captación de la UDP del ácido glucurónico del citosol, que lo va a entrar al lumen del retículo endoplásmico, y en presencia de la UDP glucuronil transferasa, que es la enzima transmembranal que está ahí, junta ese ácido glucurónico con la bilirrubina, lo conjuga y nuevamente lo extrae hacia el citosol a través de un transportador de flujo de la bilirrubina conjugada. Una vez otra vez en el citosol, la bilirrubina conjugada puede salir y reentrar al hepatocito o puede salir directamente excretada hacia los canalículos utilizando estos transportadores que ven aquí, que es el MRP2 ABCC2, o también se cree que puede utilizar este otro que es el ABCG2, ¿de acuerdo? Ahora, ¿para qué les digo todo eso? Pues porque aquí tenemos en la gráfica de la derecha algunos trastornos que explican algunos de estos efectos en la conjugación y transporte de la bilirrubina. Entonces podemos tener una cosa que se llama el síndrome de Crigler-Najjar, ¿cierto? Crigler-Najjar o Najjar, como quieran llamar, el tipo 1 y tipo 2, que es una deficiencia parcial o completa de la enzima glucuronil transferasa, se produce por mutaciones en el cromosoma 2, ahí está, ese es digamos, el típico problema, y no vamos a poder conjugar la bilirrubina. Entonces, se va a manifestar básicamente como una hiperbilirubinemia a expensas de la indirecta. Podemos tener también una cosa que se llama el síndrome de Rotor, que parece que tiene que ver con el transportador ATP1B13, ¿cierto? Que genera un defecto en la captación de la bilirrubina, pero que específicamente se manifiesta con hiperbilirubinemia directa porque ya está conjugada. Es como en ese segundo paso en que sale y vuelve y entra. Parece que eso tiene que ver y también es por un defecto genético en el cromosoma 2. Y también tenemos el Dubin-Johnson. El Dubin-Johnson es ya problema del genético del cromosoma 10, que genera una alteración de la función de este transportador MRP2 para la secreción hacia el canalículo de la bilirrubina conjugada. De ahí que va a tener hiperbilirubinemia directa, nuevamente, igual que el Rotor. ¿Cómo se pueden diferenciar estos dos también desde el punto de vista histopatológico? Que en la biopsia hepática el Dubin-Johnson se caracteriza por, por, por el pigmento biliar que ocupa hepatocitos en la biopsia. El Gilbert tiene que ver más con un defecto en la captación de la bilirrubina y se caracteriza por hiperbilirubinemias indirectas, también es del cromosoma 2 y es el más frecuente de todos los trastornos, usualmente benigno, y son pacientes que ante algún estrés, bien sea farmacológico, emocional, de alguna enfermedad, dietario, pueden hacer hiperbilirubinemias indirectas con esas crisis de alteración en la captación de la bilirrubina sin mayores consecuencias. El Crigler-Najjar sí es incompatible con la vida, sobre todo el que es de déficit completo, y los otros sí pueden también presentarse a edades tempranas y con unos pronósticos variables. Bueno, nuevamente aquí vemos de dónde vienen cómo se elimina la bilirrubina, pues se va a eliminar a través de la vía biliar con las sales biliares. Acuérdense que las sales biliares se producen del colesterol y de lo que se recircula de forma enterohepática, que ya vamos a ver cómo es eso. Y se forman con el colesterol las sales biliares primarias, que cuando se emulsifican con la circulación enterohepática se forman las sales biliares secundarias. Eso se le añaden algunos aminoácidos como taurina, glicina, y eso se llaman las sales biliares conjugadas junto con la bilirrubina conjugada, que son las que se eliminan a través de los canalículos biliares hacia el coledoco y el duodeno. Por ahí también eliminamos una serie de hormonas, bilirrubina, medicamentos, ¿cierto? Agua, fosfatasa alcalina, que también se produce en los canalículos y se elimina por los canalículos biliares. Y una vez salen por el colédoco, pues terminan en la ampolla de Vater, en el duodeno, y en el duodeno van a generar una recirculación enterohepática por un transporte activo de sodio que se reabsorbe y vuelven hacia la circulación sistémica a través de la vena porta, otra vez al hígado, y se recircula y se elimina nuevamente por la misma ruta. Más o menos se dice que entre 2 y 4 gramos de ese pool total de sales biliares se recircula
y más o menos entre 6 y 10 veces al día ocurre esa recirculación, para lo cual ocurre una excreción de más o menos 0.6 gramos diarios de sales biliares. Acuérdense que las sales biliares en este contexto son fundamentales para la absorción de lípidos y vitaminas liposolubles de la dieta. Nuevo, aquí tenemos, bueno, de dónde viene la bilirrubina y los demás pasos de esta en el intestino. Entonces recordemos que la bilirrubina viene de la hemoglobina libre, de la hemoglobina libre que se fagocita en los macrófagos, y también la libre que se convierte a biliverdina y posteriormente a bilirrubina. Esa bilirrubina ya vimos que se capta por el hígado, se conjuga, sale por los canalículos biliares, se excreta de forma como diglucurónido y nuevamente recircula enterohepáticamente, y la que sigue de largo en el intestino por la acción de las bacterias, que son esos cuadritos verdes que ven en la gráfica, que son bacterias anaerobias, van a producirse el urobilinógeno. Ese urobilinógeno, posteriormente por la recirculación enterohepática, que es más o menos del 15%, vuelve al hígado, puede pasar a la sangre y ser filtrado por el riñón y excretarse por orina como urobilinógeno. Acuérdense que el urobilinógeno en cantidades pequeñas es mal en la orina, sin embargo en cantidades elevadas, junto sobre todo con bilirrubina directa en el parcial de orina, nos va a indicar siempre algún tipo de patología obstructiva. Ese urobilinógeno en el colon, por efecto de las bacterias anaerobias, luego se convierte en estercobilinógeno y luego con la presencia de oxígeno se forma la estercobilina. Entonces, acuérdense que ese estercobilinógeno y la estercobilina son los que le van a dar ese color característico a las heces, y que recordemos que con la luz ultravioleta se desaparecen, se desintegran estas moles de coloración, generando esa palidez de la materia fecal característica de esa materia expuesta al sol. Como el típico bollo de perro que está en la calle blanco, es el típico efecto de la luz ultravioleta sobre estas moléculas de color. El urobilinógeno también, acuérdense que ayuda un poco a dar ese tinte un poquito amarillo de la orina, pero hay otras sustancias cromóforas en la orina. El 85% de las heces tiene esa cantidad de estercobilina, y por tanto es la forma de eliminar ese exceso de sales biliares y bilirrubina del cuerpo. Bien, entonces ya entrando en materia sobre el enfoque de la ictericia, entonces vamos a tener que clínicamente la ictericia la podemos clasificar en ictericias prehepáticas, intrahepáticas y poshepáticas, de acuerdo a las circunstancias que nos estén produciendo las bilirrubinas. Entonces, por ejemplo, en los casos prehepáticos vamos a tener claramente la producción excesiva de bilirrubina no conjugada en casos de hemólisis importantes. También en los trastornos de la captación de la bilirrubina, entonces predominio de la indirecta nuevamente, entonces hablamos del Crigler-Najjar, del Gilbert-Ahí, el Dubin-Johnson y el Rotor, pero el Rotor, como les digo, tiende a ser más intrahepática en ese sentido. Se alcanza a conjugar la bilirrubina y producir hiperbilirruinemias mixtas o de predominio directo. Los estrógenos, la fibrosis quística, da más lo que es una estasia de los canalículos y por tanto va a generar una hiperbilirruinemia directa, siendo a pesar de una ictericia intrahepática. Y nuevamente pues vamos a tener todo lo que va a ser la poshepática, que se debe a obstrucción ya de los canalículos de ahí para abajo, específicamente del colédoco, como pueden ser coledocolitiasis, algunos tumores que ustedes ya reportaron en otra sesión. Básicamente se caracteriza por hiperbilirremias directas y elevación de fosfatas alcalinas de la gamma-glutamiltransferasa. Entonces aquí tenemos algunos mecanismos y consecuencias de la hiperbilirrubinemia. Entonces a mano izquierda podemos ver qué pasa si yo tengo exceso de bilirrubinas en sangre. Pues por un lado va a ser la ictericia, ¿cierto? Parece que tiene que ver con esa acumulación de endorfinas y sales biliares que se eliminan, va a generar el característico de las ictericias importantes, y por supuesto vamos a tener algo de depósito de colesterol que no vamos a eliminar, y pueden empezar a ocurrir algunas santomas o cosas de esas, pero eso ya es excesivamente cuando el problema ya es muy excesivo.
Por supuesto, podemos tener algunas consecuencias dependiendo de la etiología, como dilatación de los canalículos con colestasis. Por ejemplo, el ascaris que obstruye, eso también va a generar una colestasis, y la colestasis favorece la proliferación y la migración de las bacterias, sobre todo las gram negativas del intestino, las enterobacterias, y favorecer la opción de colangitis. También pues vamos a tener incapacidad para eliminar otras sustancias más allá de la bilirrubina y el colesterol, las sales biliares, como los medicamentos, las endorfinas que mencionábamos, y por ende vamos a tener deficiencia de estas sales biliares a nivel intestinal, produciendo mala absorción, y deficiencias de vitaminas liposolubles como la A, la E y la K. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de los mecanismos y algunas etiologías. Estas son unas tablas un poco repetitivas para que simplemente las voy a ir mostrando rápidamente para que luego las analicen con más detenimiento de las diferentes etiologías y mecanismos por los cuales ocurren los diferentes tipos de ictericia e hiperbilirrubinemia. Entonces aquí tenemos las causas de hiperbilirrubinemia indirecta, o sea, ictericias prehepáticas. Entonces, la primera debe ser incremento en la producción, como la hemólisis, como les decíamos, en algunos estados de eritropoyesis ineficaz también, y resorción de hematomas grandes, sobre todo en niños, puede llevar a producir este tipo de hiperbilirrubinemias. Alteraciones en la captación hepática, entonces la falla cardíaca congestiva, los shunts sistémicos como los TIPS que mencionaban en cirrosis, algunos medicamentos pueden llegar a producir esto, y por supuesto alteraciones en la conjugación, como tenemos el Gilbert, el Crigler. Acuérdense que el Gilbert, aunque se caracteriza por alteración en la captación, también parece que hay un defecto en la conjugación de la bilirrubina, mucho menor por supuesto que el Crigler, pero también está ahí descrito. Los neonatos, eso es característico de este tipo de hiperbilirubinemia en ellos por inmadurez del sistema de conjugación hepático. El hipotiroidismo, los estrógenos y las enfermedades hepáticas crónicas, sobre todo por depósito o infecciosas, van a producir este tipo de patrón de hiperbilirubinemia. De las directas, entonces, podemos tener colestasis extrahepáticas, ¿cierto? Por obstrucción del árbol biliar, entonces ya los mencionamos, coledocolitiasis, tumores, como pueden ser de la casa del páncreas o el mismo de la vía biliar, del esfínter de Oddi, que son raros. La colangitis esclerosante primaria, las colangiopatías por VIH y algunas infecciones parasitarias, como el ascaris que veían en la otra clase. Colestasis intrahepáticas, ya es de los canalículos intrahepáticos, entonces las hepatitis virales o alcohólicas, las estatohepatitis, la cirrosis, sobre todo la cirrosis biliar primaria, algunos medicamentos y toxinas, la sepsis, algunas infiltrativas como el Wilson, la hemocromatosis, la nutrición parenteral total, el embarazo puede dar este tipo de colestasis intrahepáticas, y también algunas que están asociadas a lesión hepatocelular, destrucción de los hepatocitos, que hay un montón de etiologías que ya los vamos a ir desglosando. Aquí están entonces desglosadas un poco las colestasis extrahepáticas, entonces tumorales, ahí les pongo algunos ejemplos, infecciosas, nuevamente algunos. Acuérdense de los hepatotropos, como las hepatitis no solamente, sino Epstein-Barr, citomegalovirus, los herpes también pueden dar hepatitis, colangiopatías, disfunción del esfínter de Oddi, que es otra cosa que se describe, y pancreáticas, bien sea la artritis aguda o crónica, ya las hemos mencionado. De colestasis intrahepática, entonces, que se asocian a lesión hepatocelular aguda, como las hepatitis virales, las lesiones hepatocelulares crónicas, medicamentos, cirrosis biliar, la cirrosis alcohólica también, multifactoriales, entonces como las mencionábamos ya, las nutrición parenteral, esto es una cosa importante que hay que tener en cuenta con ciertos tipos de ictericia, sobre todo en los pacientes de cirugía. Aquí tenemos otras misceláneas, el Budd-Chiari, por ejemplo, que es una trombosis de la suprahepática, entonces que va a generar congestión hepática e hipertensión portal severa con disfunción hepatocelular. Entonces, pues esta es una causa, el choque séptico, por ejemplo, y la falla hepática. Hereditarias endocrinas, la tirotoxicosis puede llevar a esto, pero pues esto ya es más raro.
y infiltraciones granulomatosas como la sarcoidosis, la tuberculosis hepática, los linfomas, la amiloidosis puede llevar a estos trastornos también. Cuando está asociado a daño hepatocelular, o sea, elevación de transaminases también, pues tenemos varias etiologías también, hereditarias, misceláneas, infecciosas, tumorales. Entonces, acuérdense, ahí tenemos las fiebres icterohemorrágicas, entonces la fiebre amarilla, la fiebre de Lassa, Marburg, el ébola, la leptospirosis, que sería una infección bacteriana no viral, pero que también es icterohemorrágica, las riquecias, adenovirus también puede llegar a darla. Infecciones bacterianas, nuevamente los abscesos hepáticos amebianos importantes ahí, también la leptospirosis que les mencioné, las riquecias, la enfermedad de Whipple, la produce la Tropheriма whipplei, que es una bacteria. Infecciones fúngicas un poco más raras, ahí en este caso tendríamos importante los coccidioides, ¿cierto? Entonces el Echinococcus granulosus también como infección parasitaria que sería importante descartar, los helmintos que ya hemos mencionado y por supuesto las amebas. También tenemos abscesos hepáticos piógenos que son muy frecuentes, ¿no? Streptococo. Tóxicas, todos los tóxicos que sean hepáticos dañinos, específicamente estamos hablando del fósforo, de la manita faloides, que es un hongo, el arsénico también, el alcohol, por supuesto, como causa importante y sobre todo de forma crónica, y algunos medicamentos con toxicidad hepática altamente conocida, pues el prototipo es el acetaminofeno. Inmunológicas, enfermedades autoinmunes, entonces las hepatitis autoinmunes, la cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria y el NASH, pues son algunos ejemplos de estas entidades. Entonces fíjense que hay muchas entidades y lo importante es hacer el enfoque inicial del tipo de ictericia, si es pre, intra o poshepática, y eso se hace a expensas de las bilirrubinas y por supuesto del acompañamiento de la fosfatasa y la gamma-glutamil, que ya las vamos a mencionar. Estas son unas causas de ictericias amenazantes para la vida, son fundamentales tenerlas siempre presentes porque son una urgencia. Entonces, la falla hepática fulminante, la colangitis aguda, las hemólisis masivas, el kernicterus neonatal y el hígado graso agudo del embarazo son todas emergencias, digamos, que cursan con ictericia, que hay que ponerles mucha atención. Ahí vemos en la diapositiva el kernicterus clásico, con esa posición de autótono del neonato, y característicamente la patología de esto es la coloración pues amarillenta de los ganglios basales por el paso de la hiperbilirrubinemia hacia el cerebro del neonato. Acuérdense que la barrera hematoencefálica de los neonatos es inmadura y permite un mayor paso de bilirrubinas indirectas y directas hacia el cerebro, sobre todo la directa. Vale, entonces siempre en todo paciente con ictericia debemos solicitar en los laboratorios las bilirrubinas para hacer todo lo que ya hemos mencionado, transaminases para ver si hay daño hepatocelular asociado, y una relación útil, y usualmente a veces la preguntan, es la relación AST-ALT, que cuando es mayor a 2 me sugiere etiología alcohólica. Esto no es específico, pero sí es altamente sugestivo que esta relación mayor a 2, o sea, la AST más alta que la ALT, sugiera un daño hepatocelular de origen alcohólico, igual con la elevación de la gamma-glutamil transferasa. También debemos pedir entonces la fosfatasa alcalina, que acuérdense que se produce en los canalículos biliares, sin embargo la fosfatasa alcalina también se produce en otros sitios del cuerpo, como puede ser los huesos, entonces pilas ahí con la elevación de la fosfatasa alcalina porque puede ser de los huesos. Nosotros en nefrología pedimos fosfatasa alcalina no para virar el hígado, sino por lo que nos habla de enfermedad ósea de alto recambio. Existe una fosfatasa alcalina específica del hueso también, pero pues nosotros por costos hacemos es la fosfatasa alcalina general. La gamma-glutamil, que sí es más específica de la vía biliar, la albúmina y el PT, que son, digamos, los exámenes claves a la hora de hablar de disfunción hepática y función hepática como tal. Acuérdense que cuando yo hablo de función hepática, me estoy refiriendo a la albúmina y al PT. Lo demás son pruebas hepáticas. Si usted solo tuviera un examen para hacerle a un paciente con hepática, debería escoger el PT. ¿Listo?
El PT es como el examen más específico para falla hepática fulminante y necesidad de trasplante hepático urgente en aras de una hepatitis fulminante o un caso de falla hepática. Bien, con esto pues podemos tener varios patrones. Estos patrones uno como que los integra clínicamente y no los hace, no hace estas ecuaciones, pero pues así está escrito en la literatura para que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a tener un patrón hepatocelular. ¿Cómo se calcula eso? Se divide la ALT sobre la ALT, el valor superior normal de la ALT, y todo eso lo dividimos sobre la fosfatasa dividida del valor superior de la fosfatasa alcalina. Si ese resultado me da más de 5, estamos ante un daño hepatocelular o un patrón hepatocelular. Por el contrario, el colestásico, la relación ALT-ALT superior dividido fosfatasa a fosfatasa a nivel superior menor a 2, y el mixto es cuando ese R da entre 2 y 5. En términos simples, ¿esto qué significa? Que si usted tiene una elevación desproporcionada de las transaminasas con normalidad de la fosfatasa o prácticamente no mucho impacto en la fosfatasa alcalina, estamos ante un daño hepatocelular. Y por el contrario, si hay una elevación marcada de la fosfatasa alcalina y no tanto de las transaminasas, estamos ante un patrón colestásico. Pero puede ser mixto también, cuando ambos están elevados. Eso uno lo saca por clínica y por los valores sin tener que hacer estas ecuaciones. Pero ahí están descritas en la literatura por si les preguntan. El otro patrón que podemos tener es que es un paciente ictérico con hiperbilirubinemia aislada sin afección hepatocelular. Entonces aquí vemos otras pruebas hepáticas que nos ayudan para complementar el abordaje. Entonces las transaminasas ALT y AST ya no se deben llamar oxaloacética y pirúvica, se llaman alanino aminotransferasa y aspartato aminotransferasa. Los laboratorios lo siguen reportando ambas, ¿cierto? Pero bueno, que sepan y no se confundan, la pirúvica es la ALT, la oxaloacética es la AST. Ambos, digamos, son normales, me sugieren todas estas entidades que estamos viendo en el cuadro, pero realmente recordemos que la más específica y sensible para la lesión hepatocelular o hepática es la ALT, ¿de acuerdo? Recordemos la relación AST-ALT, que si es mayor a 2 me sugiere hepatitis alcohólica. Los exámenes de colestasis, entonces van a ser la fosfatasa y la gamma-glutamil. Entonces, cuando yo tengo sobre todo gamma-glutamil elevada más que la fosfatasa, me sugiere también una colestasis de origen alcohólico. Recordemos que es mucho más específica la gamma-glutamil que la fosfatasa alcalina, por lo que les decía que se produce en el hueso y en la placenta. Esto es en el otro sitio que se produce con alta proporción la fosfatasa alcalina. Aquí tenemos algunos patrones importantes en cuanto al nivel de la elevación de transaminasas, que siempre me indican alguna patología de daño hepatocelular que puede ser grave. Entonces, fíjense que cuando yo tengo transaminasas alrededor de los 30, los 40, pues estamos ante un caso normal. Diferentes entidades hepatocelulares pueden dar niveles un poco más elevados que otros. Aquí me interesa que miren sobre todo los niveles mayores a 1000, 1500, incluso 2000, pueden llegar o incluso más. Son estas entidades que siempre hay que tenerlas presentes. Si usted tiene las transaminasas mayores a 1000, piense siempre en intoxicación por acetaminofén, hepatitis isquémica, hepatitis viral aguda y algunas toxicidades de otros medicamentos. Si están por encima de los 800, cercanos a los 1000, también puede ser el síndrome de HELP en el contexto apropiado del embarazo, ¿no? Pero piensen siempre en esas que les digo: hepatitis isquémica, toxicidad medicamentosa o por drogas, y hepatitis virales agudas, usualmente las transaminasas por encima de 1000. En cambio, la esteatohepatitis, la hepatitis por congestión hepática, las hepatitis virales crónicas o cirrosis de cualquier etiología crónica, las hepatitis alcohólicas usualmente miren que no sobrepasan los 500 de niveles de transaminasas, y sobre todo la alcohólica de predominio AST. Ahorita ya vamos a ver cómo hay unas guías que sugieren, de acuerdo al nivel de transaminasas, hacer ciertos enfoques en los pacientes. Finalmente, aquí hay otras pruebas que pueden ser un poco más específicas de acuerdo a la anamnesis y a la historia clínica, nuestras sospechas. Entonces, para hepatitis autoinmune, si la estamos sospechando,
Recuerden que los anticuerpos más importantes para ellos son los asma, los anticuerpos antimúsculo liso y, por supuesto, los antinucleares. Hay otros como los microsomales hepáticos tipo 1 y antígenos solubles hepáticos que hacen con menos frecuencia. Los que más hacemos es los ANAS y los asma. La hemocromatosis, pues por supuesto hay que medir ferritina y el porcentaje de saturación de la transferrina para ver la sobrecarga de hierro. En el Wilson, medir siempre cobre en orina y ceruloplasmina. La deficiencia de alfa-1 antitripsina, entonces pues se puede hacer mediante la electroforesis de proteínas séricas. La cirrosis biliar primaria, entonces el anticuerpo que medimos ahí son los AMA, los antimitocondriales. Y la colangitis esclerosante primaria, que da un patrón colestásico, suele asociarse a PEANCAS también. Entonces, aquí son algunas pruebas que nos pueden ayudar para refinar el diagnóstico un poco más de forma más certera.